Hermanos, les invito que abramos la palabra de Dios en Efesios capítulo 2. El mismo texto que nosotros leímos al principio en nuestra liturgia. Efesios capítulo 2. Desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Aunque Efesios 2, de 1 a 10. Aunque ya hicimos la lectura, vamos a leer otra vez. Pablo escribió a los Efesios, a la iglesia de Éfeso. Así nos dice la palabra de Dios. Y él, hablando de Cristo, hablando del Padre, hablando del Espíritu Santo, hablando de la Trinidad, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, o sea, tú y yo, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y entra para mí uno de los textos más lindos del Nuevo Testamento. Este versículo: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mira cómo este texto es cristocéntrico. Siempre Pablo nos dice en Cristo, en Cristo, en Cristo. Porque no hay obra maravillosa, no hay obra de redención y de transformación que no sea por Cristo. El universo se sostiene en la cruz de Cristo, en el Cristo de la cruz. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mira, dice Pablo, porque por gracia sois salvos. Y puede que alguien todavía tenga duda por medio de la fe. Puede que todavía no esté claro, y eso no de vosotros. Puede que no esté claro, pues es don de Dios. Y si todavía te falta algo para comprender, Pablo remata en el versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, por tu evangelio, por la certeza de la obra de Cristo en favor nuestro. Bendícenos, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos orando, agradecidos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, nosotros necesitamos entender cómo funciona el mundo. ¿Por qué las cosas son como son? Nosotros necesitamos ser sabios para saber hacer una lectura del mundo, de las acciones
de los hombres. Estamos viviendo un mundo cada vez más terrible, perdido. Y nuestras conversaciones son cada vez más, estamos cada vez más preocupados con las cosas que hemos visto. Estamos viendo un ataque a la familia, a las escrituras, a los patrones morales. Lo que hace 50 años era algo que asumido por toda la sociedad como blanco, negro, no hay dudas. Ahora los absolutos parecen no ser más tan absolutos como antiguamente. Esto de que el hombre puede meterse en un baño de mujer porque se considera mujer, o al revés, ridículo. Y la humanidad camina para eso. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que está por detrás de todo eso? Entonces yo te quiero invitar a reflexionar acerca de una cosa. La humanidad, o sea, todos los hombres, en general, siguen tres caminos. Tres. El camino de la naturaleza, el camino de la religión o el camino de la gracia. Todos están en alguno de estos tres caminos. Vamos a pensar un poquito en cada uno de ellos. El camino de la naturaleza. El texto habla de este camino. El camino de la naturaleza es lo siguiente: obedezca a tu corazón, a ti mismo, hagas lo que te le da las ganas de hacerlo, sigas a tu corazón, asume el control de tu existencia, busque tú mismo tu autonomía. Esto fue enseñado por una persona, algunos dicen pastor de este presente siglo, Friedrich Nietzsche, hijo de pastor, estuvo por 2 años en el seminario, desistió de todo, se arrancó del seminario y en Alemania desarrolló una reflexión que hoy día está presente en la vida de muchas personas. Él dice, mientras el hombre no se libera de Dios o del trascendente, este hombre no logrará dar cuenta de su propia existencia. O sea, el hombre tiene que liberarse de la idea de Dios, del trascendente, porque si no el hombre no logra vivir, porque el hombre que sabe que tiene que rendir cuentas, siempre estará con peso de que yo necesito vivir una vida de acuerdo a aquel que me creó. Es una manera de huir de Dios, del Creador. Y el proyecto de Nietzsche es no ser conducido por nadie, sino conducir a su propia vida. Bueno, eso es el hombre de nuestro tiempo, un hombre sin Dios. Por otro lado está otro camino, que es el camino de la religión. La religión dice, para ser aceptado por Dios tenemos que hacer algunas cosas. Tenemos que seguir ciertas reglas. Tenemos que participar de ciertos rituales. Tenemos que estar en la misa, tenemos que estar en el culto, tenemos que bautizar, tenemos que confirmar, tenemos que casar, tenemos que estar, tenemos que hacer eso, tenemos que hacer lo otro, hacer. El camino de no puede eso, no puede eso, no puede aquello. Sí, eso puede. Hay mucha gente viviendo en este camino. Sigas todo conforme perceptúa tu religión. Pórtate bien. Bueno, y el camino de la gracia. Buenas noticias. Tú ya estás aceptado por Dios. No necesitas hacer nada, ninguna cosa. Porque todo lo hizo Dios.
por medio de su Hijo Jesucristo. Y lo hizo por ti. Por dos grandes motivos que dice el texto. Primero, por causa de su gran amor con que nos amó. Y segundo, por causa del honor de su propia gloria. Él nos amó incondicionalmente. Y este camino de gracia, yo estoy hablando aquí de este encuentro con Cristo. No necesitamos hacer nada. Pero después que tenemos un encuentro con Cristo, nosotros necesitamos entender que la gracia tiene sus exigencias. ¿Y cuáles son? El versículo 10 nos va a hablar de eso. Un poquito más adelante vamos a tratar de eso. Bueno, estos tres caminos, la mayoría de los seres humanos están metidos ahí. Tú estás inserto en uno de estos caminos. O tú caminas según la naturaleza, siguiendo tu corazón, como Pablo dice, o tú caminas según la religión, cumpliendo los ritos, o tú caminas, como dice Pablo cuando escribió a los Romanos capítulo 6, en vida nueva, vida transformada, por la gracia, independencia total de Dios. No podemos escapar de uno de estos tres caminos. ¿Dónde estás en este momento? Bueno, nosotros estamos celebrando, nos acercamos a los 500 años de la Reforma. La Reforma fue un divisor de aguas en la historia de la humanidad. Yo decía domingo pasado la importancia de la Reforma para la humanidad. La historia registra, identifica la historia como la era de la luz después de la Reforma Protestante. De los 53 científicos más conocidos del mundo, más de 50 eran de trasfondo protestante. Las principales universidades del mundo, 4 de ellas también de trasfondo cristiano protestante. O sea, la Reforma hizo un cambio en las estructuras sociales. Y hay que entender una diferencia entre avivamiento y reforma. Avivamiento trae un despertamiento espiritual que puede cambiar personas y puede incluso cambiar una comunidad, una iglesia local. Pero reforma hace un cambio en las estructuras sociales de una nación, de una ciudad, de una región, del mundo. Así fue la Reforma Protestante del siglo XVI, que 31 de octubre próximo, Dios mediante, se va a completar como 500 años. La imparable Reforma Protestante. Y el lema de la Reforma es, ¿cuál es? Iglesia reformada, siempre reformándose. O sea, seguimos. No es que estamos cambiando, agregando, no. Seguimos conociendo a Dios. Seguimos interpretando las Escrituras, porque es una fuente inagotable de conocimiento de Dios. Bueno, repitiendo, haciendo un resumen de la Reforma, la supremacía de las Escrituras sobre la tradición, la supremacía de la gracia sobre la ley, la supremacía de la fe sobre las obras. Estos son los pilares de la Reforma Protestante. Supremacía de las Escrituras sobre la tradición, supremacía de la gracia sobre la ley y supremacía de la fe sobre las obras. En el V siglo, Agustín de Hipona dijo algo interesante. No pose, no pecare. No puedo no pecar. O sea, es imposible para mí no pecar todos los días. Entonces, la Reforma Protestante del siglo XVI volvió a la doctrina apostólica de la salvación por la gracia independiente de los méritos humanos. O sea, no depende de la performance del caballero, de la dama.
La salvación es una obra exclusiva de Dios. Y la reforma fue volver a las ideas de Agustín del siglo V. Y había un contraste, y nosotros teológicamente también, para entender la mayoría de las iglesias de hoy día, hay dos cosas que dividen las iglesias cristianas alrededor del mundo: salvación por obras o por gracia. O un concepto en que trabaja desde Agustín, salvación por gracia, y que es un reflejo de la teología bíblica, del Evangelio. Estamos leyendo aquí Efesios capítulo 2, que habla acerca de eso. O las influencias de Pelagio, un monje, que decía que el pecado no afectó la humanidad, no afectó completamente la mente, el corazón, la voluntad. O sea, el hombre todavía tiene muchas cosas buenas que le habilita a elegir a Dios, a buscar a Dios, a salvarse a sí mismo. Entonces, en estos dos aspectos están divididas las iglesias en todo el mundo. Los que creen que salvación es una obra de Dios, por la gracia de Dios, y aquellos que dicen no, que el hombre todavía tiene capacidad para buscar a Dios sin que Dios le busque antes. Entonces, también en eso la teología cuña dos términos: sinergismo y monergismo, que son términos conocidos también en la ciencia. O sea, el sinergismo dice que la salvación es una obra sí de Dios, pero con apoyo del esfuerzo humano. Yo contribuyo en este proceso. Los monergistas dicen que no, que la salvación es una obra de Dios, basado, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que dice que por gracia sois salvos. Y dice no por obras. O sea, no depende de ustedes. Es don de Dios, es regalo de Dios. Y para que nadie se gloríe. O sea, no depende. Entonces, nosotros somos monergistas. Creemos que la obra de salvación depende exclusivamente de Dios. Somos pasivos en este aspecto. ¿Ok? Entonces, caminamos y la pregunta es: ¿cuál fue la motivación de los reformadores en levantar esa bandera sola gratia o sola gracia o solamente por gracia? Porque hay que entender, como yo decía este domingo pasado, que estas 5 ideas que reformaron el mundo desde el siglo XVI, las solas reformatas, las 5 solas, sola escritura, sola gracia, sola fide, solo Christus, sola Deo gloria. Estos términos no son tan antiguos, no fueron desarrollados, escritos, concretados en el siglo XVI. Ellos permeaban todos los principios de la reforma, estas ideas estaban presentes, pero las solas reformatas son términos que tienen poco más de 5 décadas. Aunque Felipe Melanchthon cuñó estos dos términos, sola gracia y sola fides. Y los otros conceptos estaban presentes, pero los reformadores hicieron eso tiempos después. Entonces, ¿cuál es la motivación de levantar esta bandera? Es entender el contexto de la reforma protestante. ¿Por qué? Ustedes saben que era importante en esta época en que está ahí Lutero, que ya había tratado de hacer de todo para encontrar paz con Dios. Había hecho una trayectoria intensa y todavía seguía angustiado porque estaba por el camino de la religión. Mira, la justificación por la fe solamente fue la gran revolución espiritual y teológica de Martín Lutero. Ella no vino fácilmente. Él había intentado de todo, desde dormir bajo el suelo duro, ayunar, subir una escalera en Roma de rodillas en oración, monasterios, disciplinas, confesiones, misas, buenas obras,
todo había resultado inútil. La paz con Dios no estaba. El pensamiento de la justicia de Dios lo perseguía. Lutero odiaba la palabra justicia. La luz finalmente vino sobre Lutero cuando él estaba meditando en Romanos capítulo 1, versículo 17. La Biblia dice, porque en él se descubre la justicia de Dios de fe en fe, como está escrito, que el justo por la fe vivirá. Entonces, al leer este texto, que decía que el justo por la fe vive y no por obras, en este momento hay las indulgencias en que el hombre compra su salvación e incluso compra el perdón de pecados que todavía no ha cometido. Así funcionaba. Y Lutero se dio cuenta por el Evangelio que no es así. Que Jesús había pagado un precio, que era de gracia. ¿Qué significa cuando dice que no es obra de hombres, para que nadie se gloríe? ¿Qué significa que por gracia sois salvos mediante la fe? Entonces él tuvo un encuentro con el Señor de las Escrituras. Por eso, hermanos, la tradición ya no tiene el mismo valor que tiene el concepto de sola Escritura y toda Escritura. O sea, nuestra única regla de fe y conducta es la palabra de Dios, la fuente de toda autoridad. Aunque la religión diga, tú tienes que subir las escaleras de rodillas, tienes que pagar indulgencias, si la Biblia no dice eso, nosotros nos quedamos con la Biblia. No idea de hombres, no proyecto humano, la Biblia. La palabra de Dios. Los reformadores decían que una iglesia se mantiene de pie o se cae en relación al concepto que tiene de la gracia y de la fe. O sea, si tú no entiendes y si esta iglesia no entiende que nosotros estamos guardados por Dios por su gracia y no que depende de nosotros, nosotros estamos perdidos. No hemos entendido nada del Evangelio, porque ese es el corazón del Evangelio. Entonces, querido, la pregunta también es, ¿por qué solamente por la gracia? ¿Por qué nosotros, 500 años después, seguimos diciendo lo mismo, reafirmamos lo mismo, predicamos lo mismo? Porque la palabra de Dios no cambia. Es inmutable. Hermanos, y tenemos que entender que es solamente por la gracia, porque nosotros necesitamos entender nuestro estado sin Cristo. Versículo de 1 a 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo que está diciendo Pablo, que nuestra condición espiritual sin Cristo es una condición oscura de tinieblas. Dice que estamos muertos. Dice que somos conducidos por el diablo. Dice que nosotros somos esclavos del pecado. Dice que nosotros somos hijos de la ira. Mala noticia. Esta es la mala noticia que nosotros tenemos que entregar a las personas. El hombre sin Dios, sin Cristo, está en este estado hoy, muerto espiritualmente, y caminando conforme lo que decía Nietzsche, conforme la naturaleza. Siga tu corazón, haga lo que quiera, no obedezca a Dios, libérese de Dios. En otras palabras, Salomón dijo algo muy parecido. Dijo: joven, haga lo que te dé las ganas de hacer. Siga tu corazón. Pero acuérdate de una cosa: Dios
te pedirá cuenta de todo lo que tú haces. Todo. Y mi consejo es, acuérdate de tu Creador en tu juventud. El hombre está perdido sin Dios. Mira, esclavo, muerto, hijos de ira. Por eso que es solamente por la gracia de Dios. Porque no hay condiciones en el hombre de buscar a Dios por su propia fuerza. Porque Pablo es contundente cuando dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que só hay una manera de tener vida en Cristo. O sea, nosotros no tenemos libre albedrío como las personas dicen. Oye, nosotros podemos elegir entre bien y mal. No. Libre albedrío es la capacidad de elección contraria a su naturaleza. Solamente Adán y Eva tuvieron libre albedrío. Solamente ambos pudieron elegir entre bien y mal. Porque Dios dijo en Génesis capítulo 2, versículo 17, que en el día que comeres de este fruto ciertamente morirás. Y el hombre comió y entró la muerte. Y la muerte entró por todas las descendencias, todos los hijos de Adán. Por eso Romanos capítulo 3, versículos 23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso que David dijo, yo nací en pecado, mi mamá me concebió en pecado, yo soy hijo del pecado. No hay un niño, por más hermoso que no sea hijo de Adán. Todos muertos espiritualmente, alejados de Dios. Así se encuentra la humanidad. Y morir niño no significa que va al cielo, como dice algunas doctrinas por ahí. No es así. La Biblia nunca dijo eso. Nunca, en ninguna parte. Muerte espiritual. El estado del hombre sin Dios, bajo el dominio del diablo, de la carne, esclavos, hijos de ira. Hijos de ira significa que nosotros seguimos el curso de este mundo, nuestro corazón, vamos para las inclinaciones de la carne. Bueno, queridos, ¿por qué solamente por la gracia? Primeramente porque el estado en que se encuentra el hombre sin Dios, es imposible que el hombre pueda salvarse a sí mismo. De 1 a 3, como vimos aquí. En segundo lugar, porque la obra de la salvación depende completamente de Dios. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia es la base de nuestra salvación. El fundamento de la salvación es la obra sacrificial y sustitutiva de Cristo en la cruz por nosotros. Él murió por nuestros pecados. La salvación no es una cuestión de merecimiento. La salvación es un regalo inmerecido. La recibimos gratuitamente, es don de Dios y no conquista humana. Y la fe es el medio de la salvación. Dice el texto que nosotros por gracia somos salvos por medio de la fe. No es fe en la fe, es fe en la obra de Cristo, en lo que hizo Cristo por amor de nosotros. Es creerle, es reconocer que por amor Él hizo lo que hizo. Si la muerte de Cristo en la cruz es la causa meritoria de nuestra salvación, la fe es la causa instrumental de nuestra salvación. No somos salvos a causa de nuestra fe, sino mediante la fe.
somos salvos por la muerte de Cristo en la cruz y recibimos esa salvación por intermedio de la fe. Porque por la fe es la apropiación de la salvación por gracia. Cuando yo miro, cuando yo escucho, cuando yo leo, cuando el Espíritu Santo confirma en mi corazón la obra de Cristo, y cuando el Señor genera fe en mi corazón para creer en eso, en este momento yo me arrepiento de mis pecados. En este momento yo me acerco a Dios y digo: Señor, por favor, Señor, tengas misericordia de mí. Señor, soy un pecador. Señor, gracias por este sacrificio de Jesucristo. Señor, acéptame, por favor. Señor, te necesito. Y eso es por fe. Tú puedes hablar de la cruz a una persona 1000 veces. Ella nunca va a entender sin fe. Y fe es don de Dios. O sea, no depende de tu capacidad genial de argumentar. Depende sencillamente de que Dios haga así. O sea, estamos en las manos de Dios. No depende de nosotros. Pero pastor, y eso de decir que somos salvos por la gracia y que nada depende de nosotros, pero en nuestra vida, ¿cómo queda? Este texto es maravilloso porque él dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La palabra usada por Pablo aquí es poema. Es la palabra que da en español la palabra poesía, arte. La persona que hace una obra de arte hermosa y linda. Lo que Dios está haciendo es que somos obra de Dios. Que Dios nos hizo, unos delgaditos, otros gorditos, unos altos, otros chicos. Imagínate si todos fuéramos iguales, que fome. O sea, Dios es glorificado en su diversidad, en hacer personas distintas. Uno callado, otro que habla demasiado, uno que es analítico, otro que es operacional. Esto es Dios siendo glorificado en la creación. No hay ninguno que sea igual. Huella digital, cada uno diferente. Solamente un Dios creativo para hacer eso. No hay nadie como tú. Somos diferentes. Somos iguales, pero diferentes. Y la Biblia dice que somos hechura de Dios, que el Señor hizo un poema. Yo cuando miro a Juan no logro entender qué poema es ese, tan así, pero por la fe y por la gracia, sí, está bien, la Biblia está diciendo. Es broma con mi amigo Juanito. Pero lo que la Biblia está diciendo, hermano, para ti es lo siguiente. Tú fuiste criado por Dios de una manera impresionante, maravillosa, extraordinaria. ¿Por qué? Lo que Pablo está defendiendo en este texto es lo siguiente: nosotros no somos salvos por causa de nuestras buenas obras, mas porque somos salvos, hacemos buenas obras. Las buenas obras no son la causa de sermos salvos, sino el resultado de la salvación. Porque dice el texto en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, el Señor me alcanzó, el Señor me transformó, yo tuve un encuentro con Cristo, yo pasé por la cruz, yo pasé por el Hijo. Yo me arrepentí de mis pecados. Yo estoy luchando en contra de ellos. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero vivir para la gloria de Dios. Entonces yo tengo que dar frutos de una nueva vida. Ninguna persona que tiene un encuentro con Cristo sigue la misma. Nadie. Cristo transforma. Es una obra progresiva, pero es una obra. El Señor está obrando en nuestras vidas. El Señor nos está perfeccionando. Pero el texto dice que estas buenas obras incluso fueron preparadas por Dios
antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas. O sea, mira cómo Dios es bondadoso. Dios cuida de todos los detalles. Entonces, ¿cómo tener miedo a este Dios? ¿Cómo vivir alejado a este Dios? ¿Cómo decidir vivir una vida lejos de este Dios? Si este Dios entregó lo que tenía de más especial a su Hijo Jesucristo. Este Dios nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, de aquí, del momento que tengo un encuentro con Cristo, al futuro, no más pedir nada a Dios. Solamente agradecer. Solamente agradecer. Ah, Señor, gracias por Jesús. Ah, Señor, gracias por la cruz. Ah, Señor, gracias por la vida eterna. Ah, Señor, no temo la muerte, porque sé en quien he creído. Sé que tú eres mi Señor. Sé para dónde voy. Estoy seguro. Estoy en paz. Estoy contigo. Estoy caminando contigo. Entonces, nosotros vivimos una nueva vida para la gloria de Dios. Y las buenas obras no son la causa de nuestra salvación, sino los resultados o el resultado de la salvación. Fruto o frutos dignos de arrepentimiento. Tengo que dar un buen testimonio. Y por fin, tú piensas que la obra de la salvación que Dios realizó por ti y por mí es primeramente por causa de su amor, que es maravilloso. No. La respuesta es no. La obra de salvación está basada en primer lugar no en el amor de Dios, como muchas personas están diciendo por ahí. La obra de salvación se basa en la gloria de Dios. Dios se preocupa mucho más con su gloria que con su amor. Dios no puede negarse a sí mismo. La gloria de Dios no está en juego. Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso es don de Dios. Por eso es por gracia. Por eso el hombre no puede hacer nada por su salvación. Porque dice el texto de manera muy hermosa en el versículo 7 que la obra redentiva tiene un propósito definido desde antes de la fundación del mundo: mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Está hablando de la gloria de Dios. No sé si tú logras ver. Pablo está hablando de pasado, presente y futuro. ¿Quién éramos? ¿Quién somos? ¿Y quién seremos en Cristo? Pasado, de 1 a 3, muertos, esclavos, terribles, perdidos. Presente, una nueva vida en Cristo. Futuro, desarrollar el carácter de Cristo. En los siglos venideros, la vida eterna. Y ahora Pablo está diciendo que en Cristo hay un proceso de reversión. ¿Se usa esta palabra? Al contrario, porque de 1 a 3 dice, estamos muertos. Y ahora dice, en Cristo tenemos vida. Nosotros, esclavos del pecado, muertos. Ahora en Cristo resucitamos. Nosotros antes, hijos de la ira. Ahora, asentados en el trono, somos hijos de Dios. Adoptados, hijos suyos. Cristo transforma completamente nuestra historia, nuestra herencia, nuestro futuro, nuestro pasado, nuestro presente. En Cristo somos verdaderamente bendecidos. Sin Él no somos nada. Nada. Estamos perdidos. Quiero concluir haciendo algunas reflexiones. Primeramente, nosotros afirmamos que no está en nosotros la capacidad de salvarnos. La salvación no puede ser comprada o conquistada por nosotros. Segundo, afirmamos que ninguna obra nuestra contribuye a nuestra salvación. Por eso, 500 años después
decimos sola gracia, solamente la gracia. Eso significa que ninguna obra nuestra puede salvarnos. Nuestra salvación no sucede a causa de ninguno de nuestros actos, ni siquiera los actos que forman parte de la conversión, completamente dependientes de Dios. Negamos que cualquier persona merezca ser salvada. Las mejores personas del mundo son pecadores, caídos y que dependen de la gracia de Dios. Rechazamos cualquier acréscimo, cualquier cosa que el hombre intenta agregar para garantizar su salvación, además de la gracia de Dios. Nosotros necesitamos entender que somos completamente dependentes de la gracia de Dios. Y yo pido a Dios que cuando tú leas este texto, Efesios 2, de 1 a 3, veas cuál era tu estado antes. Pero cuando tú te encuentres con el versículo 4, que digas, pero Dios, que tiene placer, que es pródigo en la misericordia, por causa de su gran amor con que nos amó, por causa de su gloria, Él nos salvó y pagó nuestras deudas en Cristo, para que nosotros tuviéramos comunión con Él y vida eterna. Solamente por la gracia. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias. Porque ¿qué sería de nosotros si no fuera por ti? Ah, Señor, estaríamos perdidos, sin perspectiva, sin esperanza, caminando conforme la religión o conforme la naturaleza. Pero por tu gracia estamos aquí. Solamente por tu gracia, Señor, fuimos salvados. Y por esta misma gracia, Señor, queremos dar frutos para la gloria de tu santo nombre. Bendícenos, Señor, en esta mañana. Llena nuestros corazones de esta esperanza y derrama esta gracia abundante en el corazón de estos pecadores que hoy día están diciendo, Dios, yo te necesito. Dios, tome mi vida en tus manos. Que así sea, Señor. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén.